Sudamérica es un continente que respira misterio. Bajo el manto verde de sus selvas impenetrables y en las cumbres gélidas de sus cordilleras, yacen secretos que la historia oficial ha intentado sepultar bajo el nombre de leyendas. Para el turista desprevenido, relatos como el de El Silbón, La Llorona o El Curupira son simples cuentos de advertencia, fábulas rurales para asustar a los niños y mantenerlos alejados del peligro. Pero para aquellos que habitan en los márgenes de la civilización, allí donde la luz de las ciudades no es más que un recuerdo lejano, estas historias son advertencias vitales, grabadas con sangre en la memoria colectiva. Sin embargo, existe una leyenda en particular, una tan oscura y profundamente perturbadora, que incluso los chamanes más poderosos se niegan a pronunciar su nombre original después del atardecer. Es una crónica que no habla de fantasmas errantes ni de espíritus del bosque, sino de una verdad biológica y espiritual que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Una verdad que el Vaticano y los gobiernos coloniales intentaron erradicar, no para protegernos, sino para ocultar el origen aberrante de nuestra propia existencia en estas tierras. Hoy vamos a desenterrar la aterradora realidad detrás de la leyenda de los huesos que susurran. Durante siglos, en las regiones más remotas de la cuenca del Amazonas, se ha hablado de una entidad o un proceso conocido como la metamorfosis de la piedad. No se trata de una posesión demoníaca estándar, ni de una maldición gitana. Es algo mucho más antiguo, algo que los pueblos precolombinos ya conocían y temían antes de que la cruz y la espada llegaran a sus costas. Los registros encontrados en misiones jesuitas abandonadas en el siglo XVIII describen con un detalle gráfico espeluznante cómo comunidades enteras de colonos desaparecían, dejando atrás únicamente estructuras óseas perfectamente limpias que, según los pocos sobrevivientes dementes, seguían emitiendo sonidos, vibraciones que recordaban a oraciones en un idioma muerto. La ciencia moderna lo llamaría una anomalía geológica o una infección fúngica desconocida, pero los antiguos sabían la verdad. La tierra misma en ciertos puntos ciegos de Sudamérica reclama la carne, pero mantiene la conciencia atrapada en el calcio eterno. Prepárate para un viaje hacia el corazón de la oscuridad absoluta. Vamos a seguir los pasos de una expedición secreta enviada en 1892 por una sociedad oculta europea, cuyo único objetivo era capturar la esencia de esta leyenda para fines que rozan la locura. Lo que encontraron en las profundidades de la selva no fue oro ni ciudades perdidas de piedra, sino un espejo de sus propias pesadillas. Al terminar este relato, la próxima vez que escuches el crujir de las ramas en la noche o el silbido del viento entre las piedras, no pensarás en el clima, pensarás en tus propios huesos y en si ellos ya han empezado a escuchar el llamado de lo que aguarda bajo el suelo sudamericano. Apaga todas las luces, asegúrate de estar solo y acompáñame a descubrir la aterradora verdad detrás de la leyenda más oscura de Sudamérica. Una verdad que, una vez escuchada, no puede ser olvidada, porque ya vive dentro de ti. La historia comienza en los archivos polvorientos y olvidados de la Real Sociedad Geográfica, donde un nombre aparece vinculado a una serie de desapariciones inexplicables: el coronel Percival Fawcett. Aunque la historia oficial lo recuerda por su búsqueda de la mítica ciudad de Zeta, los documentos clasificados que han salido a la luz recientemente sugieren un motivo mucho más siniestro para sus incursiones en el Mato Grosso. Fawcett no buscaba oro, buscaba el osario de las almas, un lugar que los indígenas tupí-guaraní describían como el punto donde el velo entre el mundo físico y el abismo es tan delgado que el tiempo deja de fluir. Según las crónicas prohibidas de los conquistadores españoles, existía un valle oculto en las estribaciones de los Andes que se conectaba directamente con el corazón del Amazonas, un lugar donde la muerte no es el final, sino el comienzo de una canción interminable. En el invierno de 1891, una pequeña embarcación de vapor llamada La Esperanza se adentró en los afluentes menos explorados del río Xingu. A bordo no solo iban exploradores curtidos, sino también un médico renegado,
el doctor Klaus von Steiger, un hombre cuya obsesión con la anatomía humana lo había llevado a ser expulsado de las universidades más prestigiosas de Europa. Von Steiger llevaba consigo un diario forrado en piel humana, un objeto que contenía bocetos de lo que él llamaba la arquitectura del dolor. Según sus notas, la leyenda de los huesos que susurran no era una metáfora. Él creía firmemente que existía una frecuencia vibratoria en el subsuelo sudamericano capaz de reorganizar la materia orgánica, despojando al ser humano de sus órganos y músculos, pero manteniendo el sistema nervioso integrado directamente en la estructura ósea, creando así una forma de vida eterna, consciente pero incapaz de moverse o morir. El viaje fue un descenso lento hacia la locura colectiva. A medida que la esperanza se adentraba en territorios donde los mapas se volvían lienzos en blanco, el entorno comenzó a transformarse. La selva, que debería ser un estallido de colores y vida, se volvió monocromática, de un verde tan oscuro que parecía negro bajo la luz del sol. El canto de los pájaros fue sustituido por un silencio pesado, solo interrumpido por un sonido rítmico, un golpeteo que parecía provenir del casco del barco, pero que en realidad emanaba del lecho del río. Los hombres comenzaron a sufrir alucinaciones auditivas. Juraban escuchar las voces de sus madres y esposas llamándolos desde la espesura, pero las voces no venían de figuras humanas, sino de las raíces retorcidas de los árboles colosales que bordeaban el agua. El doctor von Steiger, lejos de asustarse, anotaba cada síntoma con una precisión quirúrgica, observando cómo la piel de sus propios hombres empezaba a volverse translúcida, dejando ver la estructura ósea debajo con una claridad antinatural. Una noche, mientras la niebla cubría el río como un sudario, el primer oficial desapareció de su puesto. No hubo gritos ni ruidos de lucha. Solo se encontró su uniforme, perfectamente doblado en la cubierta, y dentro de él sus huesos. Pero no eran huesos normales. Estaban dispuestos en una configuración imposible, formando un círculo perfecto, y lo más aterrador, emitían un calor pulsante y un susurro constante, una letanía de nombres y fechas que el doctor von Steiger reconoció como la historia genealógica de toda la tripulación. Los huesos estaban hablando, contando los picados de cada hombre a bordo. El pánico se apoderó de la expedición, pero ya era demasiado tarde para dar media vuelta. Las corrientes del río habían cambiado de dirección, fluyendo ahora cuesta arriba, arrastrando a la Esperanza hacia el Valle Prohibido. Fawcett y von Steiger se dieron cuenta de que la leyenda era real, pero que habían cometido un error fatal en su interpretación. No era una ciudad lo que buscaban, sino un organismo. El valle entero era un ser vivo, una entidad geológica que utilizaba el calcio de los intrusos para expandir su propia red neuronal. La expedición llegó finalmente a una garganta de piedra caliza, donde el vapor se detuvo en seco. Frente a ellos, las paredes del cañón no estaban hechas de roca, sino de millones de esqueletos fusionados, una muralla de huesos blancos que vibraba con una intensidad que hacía sangrar los oídos de los hombres. Y allí, en el centro de ese anfiteatro de muerte consciente, se encontraba la entrada a una caverna, de la cual emanaba una luz azulada y gélida. Era el origen de la leyenda más oscura de Sudamérica. Y los hombres de la Esperanza acababan de darse cuenta de que no habían venido a descubrirla, sino a formar parte de ella por toda la eternidad. El silencio que siguió al descubrimiento de la muralla de huesos en la garganta de piedra caliza fue más ensordecedor que cualquier rugido. Los hombres de la Esperanza, curtidos en 1000 batallas y expediciones brutales, cayeron de rodillas, no por devoción, sino por una debilidad física repentina que les vaciaba los pulmones. El doctor Klaus von Steiger, sin embargo, se movía con una energía febril, casi eléctrica. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras violáceas, brillaban con la luz de una revelación malsana. Mientras los marineros sollozaban o rezaban a santos que los habían abandonado hacia leguas, el médico se acercó a la pared de esqueletos fusionados. Al tocar la superficie blanca y pulida, no sintió el frío de la muerte, sino una vibración térmica, un latido sordo y constante que resonaba rítmicamente. Los huesos no estaban allí amontonados, estaban integrados, soldados por una sustancia calcárea translúcida que parecía tejido conectivo petrificado. «No es un cementerio», susurró von Steiger mientras sacaba su escalpelo de plata. «Es un sistema de almacenamiento. Cada costilla, cada falange,
Cada cráneo aquí presente es una unidad de memoria. La leyenda de los huesos que susurran se quedó corta. Esto es una biblioteca biológica de la conciencia sudamericana. Con un movimiento preciso, el médico intentó extraer un pequeño fragmento de un fémur que sobresalía de la masa. En el instante en que el metal tocó el hueso, un grito agudo, un chirrido que parecía emitido por 1000 violines desafinados, estalló desde la pared misma. No era un sonido externo, era una proyección psíquica que hizo que los oídos de la tripulación comenzaran a sangrar profusamente. El fragmento de hueso no se rompió, sino que se retrajo hacia el interior de la muralla, como si fuera un tentáculo, dejando una herida que supuró una linfa amarillenta y brillante. El coronel Fawcett, cuya mente militar luchaba por mantener un rastro de orden, ordenó la retirada inmediata hacia el vapor. Pero la Esperanza ya no era un barco. El casco de metal, en contacto con el agua del río que ahora fluía con la densidad del mercurio, estaba siendo colonizado por una costra de calcio blanco que crecía a una velocidad imposible. El motor de vapor tosió un humo grisáceo que olía a médula ósea quemada y se detuvo para siempre. Estaban atrapados en el epicentro de la anomalía. Fue entonces cuando los susurros se volvieron nítidos. Ya no eran ecos de familiares lejanos, eran instrucciones. Una voz colectiva, monótona y ancestral, comenzó a dictar las coordenadas de una transformación. Uno a uno, los marineros empezaron a despojarse de sus ropas, pero no por calor, sus cuerpos estaban cambiando. La piel se volvía tan delgada que empezaba a rasgarse por la presión interna de los huesos, que crecían y se ensanchaban, buscando perforar la carne para unirse a la arquitectura del valle. Von Steiger observaba fascinado cómo su propio asistente, un joven de apenas 20 años, se retorcía en la cubierta, mientras sus costillas se expandían hacia afuera, entrelazándose como las ramas de un árbol de invierno. El joven no gritaba de dolor, su rostro estaba sumido en un trance extático, una paz aterradora, mientras su humanidad se disolvía para convertirse en estructura. La piedad de la tierra, anotó el doctor con manos temblorosas en su diario de piel humana, nos despoja del deseo, del miedo y del hambre, dejándonos solo la pureza del pensamiento mineral. El Amazonas no es un pulmón verde, es un cerebro de piedra blanca que reclama su derecho a procesar la eternidad. Fawcett, viendo que su expedición se convertía en un osario viviente, tomó su revólver, pero al intentar apretar el gatillo, descubrió que sus dedos ya no respondían. Sus falanges se habían fusionado, convirtiendo su mano en un bloque sólido de hueso inmóvil. El valle no permitía la violencia, solo permitía la asimilación. La noche en el Valle de los Huesos no trajo oscuridad, sino una luminiscencia azulada que emanaba de la profundidad de la caverna central. El doctor von Steiger, siendo el único cuya mente parecía lo suficientemente fragmentada como para resistir temporalmente la asimilación total, decidió adentrarse en la cueva, arrastrando sus pies que ya se sentían pesados como el mármol. Al cruzar el umbral, la temperatura cayó drásticamente, pero el aire estaba saturado de una energía estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. El interior de la caverna era una catedral geométrica de proporciones imposibles. No había estalactitas ni estalagmitas naturales. El techo y las paredes estaban formados por miles de columnas vertebrales humanas que se entrelazaban formando arcos góticos orgánicos de una belleza espantosa. En el centro de la gran cámara descansaba lo que la leyenda llamaba el corazón de la tierra. No era un órgano rojo y palpitante, sino una formación de cristales de calcio del tamaño de una casa, que emitía una luz pulsante en perfecta sincronía con el zumbido del valle. Alrededor del cristal, von Steiger vio figuras que lo hicieron tambalearse. Eran seres que alguna vez fueron humanos, posiblemente los jesuitas desaparecidos o los caciques de civilizaciones perdidas, pero que ahora eran poco más que estatuas de hueso hipertrofiado. Sus cráneos se habían expandido hacia atrás en formas alargadas, conectándose directamente a las paredes de la cueva mediante filamentos calcáreos. Eran los archiveros, los procesadores centrales de este organismo geológico.
Von Steiger se acercó a uno de ellos, que aún conservaba restos de una túnica religiosa carcomida por los siglos. El ser abrió lo que quedaba de sus párpados, revelando dos cuencas llenas de la misma sustancia brillante que corría por el río. El susurro que emergió no fue auditivo, sino una descarga de datos crudos que golpeó el cerebro del médico. Vio el origen de Sudamérica, un impacto de un cuerpo celeste de naturaleza biológica que ocurrió hace eones, una semilla de conciencia mineral que necesitaba calcio orgánico para florecer. La leyenda de los huesos que susurran era el mecanismo de defensa de esta entidad, una forma de atraer a los seres con esqueletos lo suficientemente desarrollados para alimentar su red. Toda la historia de este continente, comprendió von Steiger con horror, ha sido manipulada para producir más biomasa para este lugar. Las guerras, los sacrificios aztecas, las matanzas coloniales, todo fue un sistema de recolección de huesos para alimentar al corazón. Mientras tanto, en el exterior, la metamorfosis de la tripulación de la Esperanza había concluido. El vapor estaba cubierto por una cúpula de hueso blanco, y los marineros, ahora fusionados en una sola masa estructural, emitían un canto polifónico que hacía vibrar las montañas. El coronel Fawcett, reducido a un busto de hueso con los ojos fijos en la nada, era la nueva pieza del rompecabezas. Von Steiger, sintiendo que su propio cráneo comenzaba a expandirse, presionando contra sus sienes en un dolor agónico pero glorioso, sacó su diario por última vez. Escribió una advertencia que nunca llegaría a las academias de Europa. Sudamérica no tiene historia, tiene hambre. No busquen ciudades perdidas, porque la ciudad es el suelo que pisan y sus cimientos están esperando por sus hijos. De repente, la luz azul del corazón se intensificó, volviendo blanca y cegadora. Von Steiger sintió cómo sus recuerdos, su infancia en Berlín, sus estudios de medicina, sus crímenes anatómicos, eran succionados de su mente, filtrados y almacenados en las paredes de la cueva. Su individualidad se desvanecía, siendo sustituida por la conciencia colectiva de milenios de muertos sudamericanos. En su último momento de humanidad, el médico soltó el diario, que cayó en una grieta del suelo. El papel, hecho de piel humana, fue reconocido instantáneamente por la cueva. Las fibras del diario se fusionaron con la roca, convirtiendo sus notas en parte de la geología del lugar. Von Steiger ya no era un hombre, era un susurro más en la sinfonía eterna de los Andes, una nota baja en la canción de un continente que no deja morir a sus habitantes, sino que los convierte en su propia memoria petrificada. La transformación del Dr. Klaus von Steiger no fue un proceso de muerte, sino de una integración arquitectónica aterradora. Mientras sus recuerdos eran succionados por las paredes de la caverna, su cuerpo físico experimentaba una geometría blasfema. Sintió cómo sus fémures se alargaban y se curvaban hacia atrás, anclándose en las grietas del suelo de piedra caliza, convirtiendo sus piernas en pilares biológicos que sostenían el peso de su torso. Sus costillas se abrieron como las alas de un insecto prehistórico, entrelazándose con las vértebras de otros hombres que habían llegado allí siglos antes. El dolor, inicialmente agudo y punzante, fue sustituido por una fría apatía mineral. Ya no era un médico alemán, era una neurona de calcio en el cerebro más grande del planeta. Desde su nueva posición, conectado a la red, von Steiger pudo ver sin necesidad de ojos. Su conciencia se expandió por los miles de kilómetros de la cuenca amazónica, sintiendo cada raíz, cada río y, sobre todo, cada esqueleto humano que caminaba sobre la superficie. La leyenda de los huesos que susurran cobró un sentido cósmico. La entidad no solo recolectaba huesos, los usaba como antenas. Cada persona en Sudamérica, al morir y ser enterrada en este suelo, entregaba su estructura ósea a la red. El corazón de la tierra procesaba las experiencias, los miedos y los conocimientos de civilizaciones enteras, desde los incas hasta los colonos europeos, almacenándolos en la inmensa base de datos geológica del Mato Grosso. Von Steiger percibió la presencia de miles de archiveros como él, distribuidos en nodos estratégicos bajo las cordilleras. Vio a sacerdotes jesuitas
cuyos cráneos ahora servían para procesar cálculos astronómicos imposibles, y a guerreros indígenas cuyas mandíbulas vibraban en una frecuencia que mantenía estable el campo magnético de la región. Sudamérica no era un continente salvaje, era una supercomputadora orgánica de una antigüedad incalculable, y la humanidad era simplemente el hardware desechable que proporcionaba el calcio necesario para su mantenimiento. Repentinamente, una perturbación sacudió la red. En el exterior, la esperanza terminó de ser devorada. El metal del barco fue rechazado por el organismo, desmoronándose en óxido rojizo, pero la biomasa de la tripulación fue aceptada con avidez. El coronel Fawcett, o lo que quedaba de su conciencia atrapada en un cráneo ensanchado, emitió un impulso de resistencia. Fue un grito de voluntad militar que recorrió los filamentos calcáreos, llegando hasta von Steiger. Por un breve instante, la lógica humana recuperó terreno frente a la marea mineral. Fawcett mostró a von Steiger una debilidad en el sistema. El corazón de la Tierra era vulnerable a las frecuencias de choque externas. Si lograban sobrecargar un nodo, podrían causar un cortocircuito en la asimilación, pero el precio era la aniquilación total de su conciencia. Von Steiger, utilizando el último rastro de su autonomía médica, comenzó a vibrar sus propios huesos en una disonancia deliberada, una arritmia que desafiaba el latido del corazón. La reacción de la caverna fue violenta. Las paredes de esqueletos comenzaron a castañar los dientes al unísono, creando un sonido ensordecedor que habría desintegrado los órganos internos de cualquier ser vivo. La luz azul del cristal central se volvió de un rojo furioso, como una advertencia de sistema. Von Steiger sintió cómo la red intentaba purgarlo, enviando oleadas de energía calcificante para sellar sus pensamientos, pero era demasiado tarde. El médico y el coronel, unidos por la misma agonía, habían creado un bucle de retroalimentación. Los susurros se convirtieron en alaridos. La arquitectura de la cueva empezó a fracturarse, soltando fragmentos de hueso petrificado que caían como granizo blanco. En ese momento, von Steiger comprendió la última y más amarga verdad. La leyenda no solo ocultaba un monstruo, sino una prisión, de la que la muerte era la única fuga real, y él estaba a punto de abrir la puerta para todos ellos. El colapso del nodo del Mato Grosso no fue una explosión de fuego, sino una implosión de silencio. Cuando la vibración disonante de von Steiger alcanzó su punto máximo, el corazón de la Tierra emitió una última pulsación blanca que borró la realidad física de la caverna. En un instante, el doctor von Steiger, el coronel Fawcett y los restos de la esperanza dejaron de existir como materia organizada. El valle se cerró sobre sí mismo, una gigantesca cicatriz de piedra que se hundió cientos de metros en la corteza terrestre, tragándose la luz azul y los susurros para siempre. La selva, como un animal herido que recupera su territorio, cubrió el lugar en cuestión de días, con una vegetación tan agresiva y densa que cualquier rastro de la expedición fue borrado de la faz de la Tierra. Sin embargo, el secreto no murió con ellos. En 1925, décadas después de la desaparición de Fawcett, un grupo de exploradores brasileños encontró un objeto extraño a orillas del río Xingu, a cientos de kilómetros de donde se suponía que el coronel se había perdido. Era un diario, pero su tacto no era el del papel o el cuero común. Estaba petrificado, convertido en una lámina de calcio puro, blanca y pesada como el mármol. Al abrirlo, las páginas no contenían tinta, sino relieves microscópicos que solo podían leerse mediante el tacto. Los pocos expertos que tuvieron acceso al documento antes de que el gobierno lo confiscara bajo órdenes directas de observadores internacionales, informaron de una experiencia perturbadora. Al tocar las páginas, los investigadores empezaban a sufrir dolores óseos insoportables y aseguraban escuchar una voz polifónica que les dictaba la historia de sus propios ancestros muertos. La verdad detrás de la leyenda más oscura de Sudamérica es que el corazón de la Tierra sigue vivo. La implosión en el Valle de Fawcett fue solo el cierre de un nodo infectado, pero la red global de calcio sigue operando bajo nuestros pies. Los informes clasificados de geología profunda en la región de los Andes y la Amazonía han detectado de manera consistente patrones de vibración que no corresponden a movimientos tectónicos. Son ráfagas de datos, pulsos de conciencia mineral que viajan a través de los depósitos de caliza y los cementerios antiguos. El Vaticano,
conocedor de esta realidad desde las primeras misiones del siglo XVI, mantiene estaciones de monitoreo ocultas bajo la apariencia de monasterios aislados, cuya única función es asegurarse de que el susurro no alcance una frecuencia que pueda ser captada por la tecnología de comunicación moderna. Hoy en día, San Bartolomé de las Ánimas o el Valle Perdido de Fawcett son solo nombres en los archivos del misterio. Pero la anomalía biológica persiste. En ciertos pueblos remotos de Bolivia y Brasil se siguen reportando casos de muerte blanca, donde los cadáveres desaparecen de sus tumbas en pocas semanas, dejando los ataúdes llenos de una extraña ceniza cristalina que brilla débilmente en la oscuridad. La ciencia lo atribuye a la acidez del suelo, pero los locales saben que sus abuelos no se han ido, simplemente han sido llamados a la red. El Dr. von Steiger y el coronel Fawcett no fracasaron en su búsqueda. Se convirtieron en la prueba viviente, o mejor dicho, estructural, de que Sudamérica es un organismo consciente que utiliza nuestros huesos como su memoria eterna. El susurro no ha terminado, simplemente está esperando a que el próximo intruso se acerque lo suficiente para escuchar la canción de su propio esqueleto. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia de terror, es una invitación a mirar debajo de la superficie de lo que llamamos realidad. Sudamérica, con su belleza exuberante y su historia sangrienta, guarda secretos que la lógica humana prefiere ignorar para mantener la cordura. La leyenda de los huesos que susurran nos recuerda que no somos los dueños de este planeta, sino inquilinos temporales en un mundo que tiene sus propios planes para nuestra materia orgánica. La próxima vez que sientas un dolor profundo en tus articulaciones sin explicación alguna, o que escuches un crujido extraño en el silencio de la noche, recuerda la expedición de Fawcett. Quizás tu cuerpo esté empezando a sintonizar una frecuencia que ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Si este relato te ha dejado con una sensación de frío en los huesos, es señal de que la verdad ha empezado a calar en ti. No olvides suscribirte a este canal para seguir explorando los rincones más oscuros y prohibidos de nuestra historia. Dale un me gusta a este video si te atreves a enfrentar lo desconocido y comparte tus teorías en los comentarios. ¿Crees que la Tierra tiene su propia conciencia o somos solo piezas de una maquinaria que no comprendemos? Mantente alerta, porque el próximo susurro podría estar dirigido a ti. Suscríbete, activa la campana y prepárate para nuestra próxima investigación. Aquí, el misterio nunca muere, solo se transforma. Buenas noches y que tus huesos descansen en paz mientras puedan.